Bienvenidos, señora secretaria, Mircea, Joana. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por dedicarnos estos minutos. Les voy a presentar y quiero decir antes que una de las personas de la que más he aprendido en el gobierno y sobre el gobierno es Madeleine Albright. He tenido el gran placer de trabajar con ella. Cuando era embajador en Grecia, entrevisté a Madeleine hace un par de noches para, la entrevisté y me encantó escucharla. Muchos de ustedes conocen su biografía, creo. Su familia eran víctimas de Hitler y Stalin y vivió en Londres con sus padres en la Segunda Guerra Mundial. Al igual que muchos otros grandes americanos, llegaron a nuestras costas como refugiados y se convirtió en una de las voces más importantes en nuestra sociedad, defendiendo la democracia y las libertades. Y en los 80 participó en muchas campañas políticas y apoyó a Bill Clinton y se convirtió, creo, en una de nuestras embajadoras más importantes en las Naciones Unidas, y luego fue secretaria de Estado. Y realmente desempeñó un papel importantísimo, y si leen su libro, que es interesantísimo y se los recomiendo porque mi entrevista era sobre su libro, es una persona tan increíble que ha creado una empresa de consultoría y ha llevado a cabo 10 o 15 esfuerzos internacionales para proteger y apoyar a la OTAN. Es autora de muchísimos libros y es una voz muy importante defendiendo la democracia en nuestra sociedad y en el mundo, y cree firmemente en la OTAN. Así que damos la bienvenida a la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, y también queremos dar la bienvenida a Mircea Joana, secretaria general junto de la OTAN, una persona a la que he admirado muchísimo. Él tuvo se enfrentó a situaciones muy difíciles con el 11 de septiembre, y también, como Madeleine, es un gran defensor de la democracia. Ha sido también candidato presidencial en Rumanía y ahora es secretario general adjunto de la OTAN, que es la institución más importante de la Alianza Transatlántica. Así que bienvenidos a ambos. Tenemos muchísimas ganas de oír sus opiniones. Susana, ¿quieres tú plantearles la primera pregunta? La primera pregunta es crítica y ya hemos hablado de ello con la ministra, y sería: ¿cómo se puede construir la confianza que hemos perdido entre Estados Unidos y la Unión Europea? Madeleine, puedes empezar tú si quieres. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta conversación con tres grandes amigos y colegas. Gracias por permitirme hablar de este tema tan importante. Yo sí que estoy muy preocupada sobre la falta de confianza que hay en este momento en las relaciones entre los socios transatlánticos. No es sorprendente para nadie que yo apoyo al vicepresidente Biden. Es una persona que tiene muchísima experiencia en asuntos internacionales. Ha sido un senador que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hicimos muchas cosas juntos y es alguien que está muy dedicado a la idea de restaurar esa confianza. Es algo de lo que he hablado muchísimas veces, pero creo que va a llevar acciones concretas para tener conversaciones francas sobre cómo es la relación y cómo tiene que ser en el futuro. Como lo describió Nick,
Yo soy europea, nací en Europa, pero me crié en Estados Unidos, que siempre me permite decir lo que pienso acerca de esta relación transatlántica. Y como madre, inicialmente, después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos estaban enfermos y estaban dispuestos a tomar cualquier medicina que se les diera. Pero los europeos luego querían saber qué más hay para nosotros. Y ahora tenemos que crear una relación entre adultos y esto requiere ser francos sobre cuáles son los problemas, qué es en lo que no estamos de desacuerdo, qué nos puede ayudar a crear y construir esa confianza. Y luego, como dijo Nick antes, ¿por qué vemos las cosas de forma tan distinta, por ejemplo, en lo que se refiere a la China? ¿O por qué vemos diferencias en nuestra relación con Rusia? Todos somos diplomáticos y todos sabemos lo que pasa en estas relaciones, pero yo tengo que ser muy franca y creo que tenemos que hablar cuáles son los problemas de la confianza. ¿Cuáles son los problemas que hay en el comercio? ¿Cuál es la importancia de derechos humanos? Hablamos de la importancia de democracia, hablamos de el surgimiento del nacionalismo. Hay que ser francos sobre estas cuestiones. Así que creo que la confianza solo se puede reconstruir si contamos las cosas como son y si tenemos una relación entre adultos y si nos sentimos cómodos hablando de cuáles son los problemas. Y existen esos problemas con los gasoductos, como la Unión Europea está relacionada con la OTAN. Son cuestiones muy complicadas y Turquía es un problema también. Desde muchos puntos de vista es miembro de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Así que hay muchas cosas que lo hacen muy complicado. ¿Y cómo actuamos fuera de la zona? Por ejemplo, en las relaciones entre Palestina e Israel. Así que tenemos que poner las cartas sobre la mesa y hablar de forma franca. Sí, voy a hacer la segunda pregunta a Mercia y me gustaría que Madeleine también comentara. Muchísimas gracias por estar y sabemos lo ocupado que estás. Creo que todos nos beneficiaríamos de tu opinión sobre cómo los americanos, canadienses, europeos podemos combatir el populismo que vemos en países como Hungría y Polonia. Y cómo lo combatimos. Madeleine y yo lo hablábamos el otro día. Allí en estos países hay estas mentalidades autoritarias y también ahora en Estados Unidos. Es un problema común. Tú mismo has vivido una vida interesantísima. Tu país se transformó literalmente. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Y la OTAN debería de tomar pasos para penalizar a Turquía y a Hungría por sus conductas antidemocráticas como miembros que son de la alianza. Gracias, Nick. Gracias, Susana. Madeleine es mi heroína. 100 millones de ciudadanos de Europa la admiran. Ha hecho un trabajo magnífico para ayudarnos a conseguir la libertad. Y recuerdo el momento en que Madeleine con Boris Kefamek estableció una comunidad de democracias hace algunos años. Estoy encantado de ver que mi país, Rumanía, ahora está en la presidencia de esta organización internacional. También estoy encantado que la semana pasada participamos en diferentes paneles sobre las alianzas de democracia en Copenhague. Y creo que la parte más valiosa para nosotros es que si no podemos salir de esta transformación acelerada por el COVID con una mejor idea de quiénes somos y cuáles son los cimientos de nuestro modelo de sociedad, va a ser muy difícil que nosotros convenzcamos al resto del mundo de que merece la pena seguir nuestro camino. Y luego también una palabra de agradecimiento a lo que acaba de decir la ministra. Muy impresionante, la verdad. Una visión sólidamente explicada y articulada, y como OTAN, pues sí, desde luego queremos reunirnos en el 22 cuando celebremos
los 40 años desde que España se sumó a la alianza. Yo creo que estamos todos juntos en esto. Pero volvemos a lo que preguntaba Nick. Una cosa voy a decir. Durante la pandemia, todos nosotros, países individuales, organizaciones, ciudadanos, personas particulares, todos nosotros estamos aprendiendo las lecciones que nos ha enseñado la pandemia. A mí me interesa mucho, porque estoy convencido además de que el occidente político, nosotros en Europa, nuestros amigos en Norteamérica, los amigos democráticos en Asia-Pacífico, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, India, bueno, nuestros amigos democráticos en África y en Latinoamérica, tendríamos que tener la fuerza necesaria para aprender de la pandemia, de esta transformación del orden mundial, para ver nuevas fuentes de energía, para conjugarnos, para unirnos y para enfrentarnos a soluciones conjuntas. Porque a mí lo que me preocupa como ciudadano de la recientemente liberada Europa es que quizás lleguemos a conclusiones divergentes como resultado de la pandemia. Y se habla acerca de la soberanía. Es una conclusión a la que podríamos llegar, pero si este tipo de interpretación de las lecciones aprendidas nos van a dividir aún más, pues a lo mejor nos enfrentaremos a un problema. Ahora mismo somos 30 aliados dentro de la OTAN y representamos el 50% del PIB mundial. Hoy día estamos a la cabeza del progreso y de los hallazgos tecnológicos. 28 de las 30 universidades más importantes del mundo están aquí y muchas gracias, por cierto, Nick, Susana, muchas gracias. Esto es fantástico, esto es el ideal democrático encarnado y por eso Madeleine y Nick conocen bien. Madeleine lleva revisando desde hace ya una década la definición de lo estratégico y Nick también escribiste un documento muy interesante el año pasado para el aniversario de Srebrenica, así que vuelvo a hablar un poco de la confianza, de nuestros valores, de lo que nos une. A veces no estamos de acuerdo, a veces, bueno, pues la Unión Europea cuenta con ciertos instrumentos, ¿verdad?, para medir, incluso para corregir algunas realidades, pero yo creo verdaderamente que saldremos juntos de esta. La idea de que o América o Europa, que vayamos a poder competir solos en este tiempo de transformación tan complicado, a mí es que me parece que es nada realista. Juntos, sí, juntos podremos seguir siendo fuertes y la alianza transatlántica es uno de los pilares de la gobernanza. No es posible plantearnos hacer las cosas solos si ambas caras de la moneda, OTAN, Unión Europea, y luego también los miembros que no son miembros de la Unión Europea. Con la salida del Reino Unido, el 80% del gasto en defensa en la alianza lo cubren países que no son europeos. Así que cuando hablamos acerca de la adhesión, pues tenemos que ser prácticos. Pero vuelvo un poco a hablar acerca de los valores. Es algo que a mí, desde luego, me apasiona. Yo vivo la mitad de mi vida la viví en la cárcel oscura, aunque en abierto, del comunismo. Y les aseguro que el desarrollar esta alianza en función de estos valores compartidos de estados de la ley, de respeto para los ciudadanos, de democracia liberal, luchando contra otros modelos de organización de sociedades que se basan en planteamientos dictatoriales, autoritarios, pues es algo que nos va a fortalecer y entiendo que este es el objetivo fundamental para nosotros. Y una última palabra. En diciembre del año pasado, en Londres, tras un momento de tremenda turbulencia política, se reunieron los líderes de la alianza y creo que lo hicimos bien, compartimos mejor ahora la carga. Y la siguiente reunión del 21, bueno, pues esto tendrán que decidir el pueblo americano a quién quieren que esté en la Casa Blanca, pero va a ser muy importante que nos preparemos en términos intelectuales, políticos, prácticos,
pensar cuál es el orden del día de los dirigentes de la OTAN el año que viene y cómo cerciorarnos de que esta Liga Transatlántica indispensable para nosotros y para el mundo libre, cómo hacer para que se vea fortalecido, para que sigamos avanzando hacia el futuro. Mircea, ¿y qué pasa con Hungría, Polonia, Turquía? ¿Qué debería de hacer la OTAN? ¿Qué debería de hacer la Unión Europea? ¿Qué hacer con estos países? Nosotros no puntuamos a los aliados. Conoces bien esta organización, es una organización de pares y a veces hay asuntos que preocupan a algunos. Algunos son más políticos, otros son más estratégicos. Luego hay también otros asuntos de sobra conocidos, pero de nuevo la diferencia entre la OTAN y la Unión Europea es que la Unión cuenta en sus tratados, en su mecanismo, ciertos instrumentos que permiten corregir o activar los instrumentos para la corrección que se han iniciado para algunos de los países que has mencionado que son miembros de la Unión Europea, pero vuelvo a los valores fundamentales. Es importante que la alianza perdure y si todos queremos ser fuertes, desde Turquía y Polonia hasta Estados Unidos de América, tenemos que ceñirnos a nuestros valores. Hay que ser fieles a lo que queremos. Y el Tratado de Washington es nuestra Constitución y dice muy claramente cuáles son los valores a los que nos tenemos que ceñir. No puntuamos, no corregimos a los aliados. Esto es algo que no nos corresponde, pero sí creo que todos nosotros tenemos que defender las democracias liberales, el Estado de Derecho y el respeto para con los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque es la esencia. Hace poco, en un informe de Harvard, recomendamos que los gobiernos aliados castigaran a Hungría, a Polonia y a Turquía, suspendiendo los apoyos de infraestructura de defensa común para los tres países y los dejaran de lado en determinadas conversaciones. Eso planteábamos nosotros. Susana. Por supuesto, por supuesto. Yo quería añadir algo a lo que acaba de comentar Mircea. Yo creo que tenemos que recordar que la OTAN es una alianza de democracias. Y por cierto, habréis visto que ya no soy diplomático. He estado en Praga para celebrar el 20 aniversario de la accesión de los checos, los polacos y demás, y yo dije claramente que uno de los asuntos más importantes era el asunto de la democracia, que no es una alianza militar sin más, es una alianza de democracias, y yo confío en que la OTAN sepa hacer más desde Bruselas, ¿no? Pensar en cómo esa tarea en concreto de la OTAN se cumple, que se haga un seguimiento más estrecho del que se ha hecho hasta la fecha. Y repito que las instituciones y las personas en sus 70 años necesitan algún pequeño arreglo, y desde luego es el caso de la OTAN, ¿no? Que cumple ahora muchos años. Nos conocemos muy bien, ¿verdad que sí? Así que tienes que aprovechar el hecho de que algunas cosas hay que arreglarlas. Y la ministra española yo creo que ha dejado claro muchos conceptos importantes y nosotros que estamos fuera estaríamos encantados de hacer un pivot en este sentido. Yo hice algo para el 60 aniversario de la OTAN y lo que me resulta más interesante, o me resultó más interesante, es que la OTAN tenía más socios que miembros. Hay muchos grupos externos, hay muchas personas, países externos que estarían muy interesados en ser de ayuda. Y perdón por haber interrumpido. Gracias, Madeleine. Yo es como en el tenis, ¿verdad? Un vóley, directamente. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentas. Nosotros también nos hemos planteado un proceso para ver cuál va a ser el futuro de la alianza. Y Stoltenberg recomendó acerca de la OTAN 2030, recomendó algunas cosas que me parecen importantísimas, 3 en concreto, que entiendo yo que son como 3 hilos conductores. Cómo ser fuertes en términos militares, porque si no eres fuerte, si no puedes defender, si no puedes garantizar que no vas a admitir
ataques, pues va a ser muy difícil. Luego, lo que hemos oído en tus comentarios y en los de la ministra española, cómo fortalecernos en términos políticos. Y en tercer lugar, cómo ser más globales, no en términos de geografía, sino desde el punto de vista de aquellos asuntos que se centran en las reglas. La OTAN es fundamental. Y luego, por cierto, me encanta este grupo, Wes Mitchell y Tomás de Maizière. El proceso de reflexión no es idéntico a lo que hizo Madeleine hace una década en cuanto a la revisión del concepto estratégico de la OTAN, pero sí que forma parte de lo que el secretario general va a presentar a la cumbre de la OTAN en algún momento del año que viene. Así que todo el apoyo, las aportaciones, las voces, la energía, la creatividad, todo lo que podamos conseguir del ecosistema de nuestra comunidad de democracias, por supuesto que lo deseamos y contamos con vosotros en momentos tan importantes, transformativos para el mundo y también transformativos del occidente democrático. Tenemos que mantenernos unidos. Sí, Misha, pues tengo una pregunta ahora acerca de Rusia. Rusia y su presencia en Europa Oriental. ¿Crees que la OTAN va a permanecer unida en relación con Rusia y la influencia de Rusia en Europa Oriental? ¿O qué pasará con las decisiones tomadas por el presidente Putin para dividir la alianza? Muchas gracias por esta pregunta. Hemos celebrado una reunión de ministros de defensa de la OTAN hace 10 días y, por cierto, cuando hablamos de lo global, por primera vez el ministro de defensa de Australia se unió, Josep Borrell, también, que tuvo algo importante que decir acerca de Hong Kong, ¿verdad?, hablando de líderes europeos. Y como siempre, por supuesto, los ministros de defensa de Suecia y Finlandia, que no son miembros de la OTAN, pero son socios importantes. Y hablamos acerca de Rusia y sus actividades. Aparte de lo de Crimea, aparte de Ucrania Oriental, aparte de la proyección de poder en la zona del Mediterráneo, Rusia está conjugando un arsenal con mucha capacidad militar. Es una realidad y no es algo que la OTAN tenga que evitar. Somos una alianza defensiva y lo tenemos que ver. Por primera vez en una generación, la OTAN ha decidido llevar a cabo un ejercicio de 360 grados, un análisis de defensa y disuasión que va a dar lugar a auténticas conclusiones. Tenemos que corresponder. No hablamos de simetrías, pero tenemos que reaccionar. Y no es solamente una amenaza al flanco oriental de la OTAN, es una amenaza para todos nosotros, incluidos los aliados que quedan fuera de la zona del Euroatlántico. Es un hecho. Y el hecho es que Rusia prefiere plantearse este tipo de actividad militar en vez de remitirse a lo que hemos decidido hacer conjuntamente en esta relación entre Europa, OTAN y Rusia. Yo esto lo ofrecí hace ya meses, pero ellos prefieren, pensando que si así lo hacen, pensando que animarán a algún tipo de descomposición dentro de la alianza. Yo lo que aquí tendría que decir es que por supuesto que no, porque es evidente. ¿Y cómo se comporta Rusia? De forma agresiva, no solamente para con sus vecinos, sino también amenazando la seguridad conjunta, hace que nos unamos todos. Si las naciones aliadas tratan con Rusia en un caso en concreto, no hay problema. En Viena, hace poco, sabemos que ha habido un diálogo estratégico entre Estados Unidos y Rusia que se centraba en la cooperación nuclear y el futuro del tratado. Yo creo que Estados Unidos tenía razón. Nika hizo referencia a lo que se ha contado de la China. También habrá que animarle para que se una a esta conversación acerca de la conversación y la arquitectura del control armamentístico, porque China también
está desarrollando misiles e instrumentos hipersónicos. Así que los rusos es posible que estén pensando que si tardan mucho, resultará que van a animar algún tipo de desunión dentro de la alianza, pero la respuesta es que no. No, estamos todos de acuerdo y esperamos que Rusia comprenda que no somos el enemigo. Una relación constructiva con Europa y con la OTAN es interesante para Rusia. Habrá que ver qué comportamiento, ¿no?, es el suyo. Es una propuesta difícil para esta alianza. Yo quería formular una pregunta. Hablábamos acerca de Putin y de Rusia. El pueblo ruso ha votado que Putin sea presidente hasta los 80. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a ser una contención del poder de Rusia en Europa Oriental durante 15 años? Y luego otra pregunta para ti, Madeleine, porque también esto lo comentamos el otro día. ¿Cómo explicarías la actitud del presidente Trump para con Putin? No le critica nunca, siempre encuentra una excusa, el mensaje nunca es firme. Yo no conozco a nadie en el Congreso que esté de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. ¿Tú qué dirías? Pues la verdad es que no lo entiendo. A mí me parece que se especula mucho en este sentido. Parece que Trump está haciendo todo lo que puede para apoyar a Putin. Y bueno, él piensa siempre que tiene razón. No piensa que la comunidad de inteligencia pueda tener razón. Y yo creo que él sí admira a los líderes con tendencias autoritarias, líderes que están dispuestos a distanciarse de la ley y ser presidentes vitalicios. Y bueno, hay quien le apoya en este sentido. La verdad es que no tengo ni idea. Me preocupa muchísimo. Me preocupa porque pienso que de muchas maneras Trump está ayudando mucho a los rusos porque está socavando la alianza, francamente. Y podemos decir que incluso intenta distanciarnos, aislarnos de nuestros aliados por el tipo de acción que ha apoyado y por cómo él ha puesto en tela de juicio algunos asuntos. Esto es algo que seguramente no debería ni hacer ni decir, pero voy a decirlo. Me preocupa mucho lo que hemos leído acerca de eventos en Afganistán. Putin ha participado de alguna forma, ha estado pagando a algunas personas para que asesine a tropas americanas. Esta operación podemos decir que es de la OTAN, ¿no? Porque hay tropas de la OTAN. ¿Qué pasaría si esto fuera algo que se comentara en la OTAN? Se habla ahora acerca de cuál va a ser la reacción a lo que ha estado sucediendo en Afganistán. Y es cierto que las tropas atacadas fueron americanas, pero no han sido las únicas que están ahí. Así que yo me atrevo a decir que estamos en un momento muy delicado con los rusos, como siempre. Misha, dices que la OTAN podría ayudar en lo relativo a lo nuclear. Estoy de acuerdo, así que quizás en términos prácticos pues no es buena idea plantear el asunto de los afganos, pero lo que está haciendo Putin, yo creo, es socavar las democracias, apoyando a Orbán, avalando lo que está pasando en relación con gobiernos autoritarios. Y en cuanto a la OTAN, yo de verdad intenté muchísimo conseguir una buena relación Estados Unidos-Rusia con OTAN. Trabajamos mucho. Hablé con Yeltsin, pasé tiempo con Primakov. Ellos nunca llegaron a entender, creo. Yeltsin a lo mejor, pero es que ha sido un asunto importante y ellos pues se oponen no solamente a la OTAN, es que se oponen a utilizar a los llamados idiotas útiles o tontos útiles para conseguir este tipo de división. Sí, yo quisiera añadir algo brevemente, por favor. Entiendo lo que está haciendo Rusia, incluyendo la desinformación, utilizando COVID y la pandemia para desunirnos aún más.
planteando estas contranarrativas, pero voy a decir algo práctico basado en evidencias. Nunca hemos visto un Estados Unidos más sólido en términos militares dentro de Europa, dentro de la OTAN, desde hace mucho tiempo. Por las acciones muy agresivas de Rusia, seguramente, pero este año, antes de la pandemia, Estados Unidos había previsto el ejercicio militar más importante en una generación, defendiendo Europa 2020. Se tuvo que escalar, por supuesto, por la pandemia, pero no obstante, el hecho de que esté haciendo Estados Unidos lo que hace en Polonia, que estén presentes en mi país de origen, Rumanía, que está presente en España con las operaciones de defensa marítimas, en Noruega también, en otros sitios. Por supuesto que están las conversaciones estratégicas y políticas, pero en términos prácticos vemos un firme compromiso por parte de Estados Unidos para con la seguridad europea. Es algo que nos gusta y que queremos que perdure. Y luego, por supuesto que está el aspecto político, pero compartir la carga. Y desde Bill Clinton, yo entonces era un joven embajador, cuando el presidente Clinton estaba en la Casa Blanca, y luego con el presidente Bush y con el presidente Obama y ahora con el presidente Trump. Y yo creo que gane quien gane, el siguiente presidente americano, esta idea de que los europeos no siempre equiparan o contribuyen de forma más seria a este esfuerzo común, de alguna forma se está dando la vuelta. Confiamos en que la realidad económica no altere esto, pero los aliados europeos estamos invirtiendo más de 100 millones adicionales y confiamos en que esta tendencia siga su curso. Así que vamos a intentar diferenciar entre los asuntos políticos y demás que sabemos que existen, pero en términos prácticos también hay una cultura de trabajo conjunto, una adaptación en el ADN mismo de la alianza, que yo estoy seguro de que vamos a seguir manteniéndonos muy cercanos los unos a los otros. Madeleine, vuelvo con otra pregunta, muy parecida a la que le pregunté al ministro, que tiene que ver con la arquitectura global, que nos ha permitido vivir como vivimos desde la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que también está amenazada por la crisis. ¿Cómo ves tú el replanteamiento de esta arquitectura global? ¿Cuál es el papel que le corresponde a Europa? ¿Cuál a Estados Unidos a la hora del rediseño de esta arquitectura? ¿Y qué piensas de los líderes en este sentido? ¿Cuál es su papel? ¿El líder americano va a poder conseguirlo? Pensando además en las elecciones que están muy próximas. Bueno, voy a decir algo que es un tópico, pero una crisis siempre es una oportunidad, ¿verdad? Y hay que aprovecharlas. Están pasando tantas cosas, la combinación de la pandemia, el cambio climático, la economía, el hipernacionalismo. La verdad es que tenemos que ver las estructuras y para comprender cómo se van a adaptar, porque hay novedades, además, que las personas no se han planteado, asuntos internacionales. La globalización no es una palabra malsonante. Ahora parece que es como el mal, pero estamos interconectados y tenemos que ver cómo esta interconexión puede de alguna forma aprovecharse de manera que las organizaciones puedan entender las reglas y cómo funcionan. Yo creo que tenemos que pensar en cuáles son las cosas que tendrán que darse. Y, por ejemplo, no hemos hablado acerca del efecto, bueno, Mircea lo plantea, ¿no?, el aspecto relativo a la información de todo ello. La realidad cibernética. Hay una cosa, cuando yo estaba organizando el 60 aniversario de la OTAN, se planteó si un ciberataque podía ser del artículo 5 y la gente decía, pues no, porque no sabíamos mucho. Ahora sabemos muchísimo más y desde luego ciber vale para muchísimas cosas.
tenemos que pensar en cómo encajan todas estas organizaciones, cómo dividir, no para que se contradigan, pero cómo apoyarse las distintas instituciones. Yo tengo que decir que la mayoría de los americanos, la verdad es que no acaban de entender cómo funcionan la Unión Europea y la OTAN, pensando en sus interrelaciones, y desde luego mucho menos cómo existe el vínculo para con la ONU y el capítulo 8, el papel de las organizaciones regionales y cómo algunas de estas organizaciones regionales se interrelacionan entre sí. Y luego hay otra parte que es muy importante, y es el papel del sector privado, porque todo lo que vemos, la ciencia, bueno, pues los gobiernos no consiguen las innovaciones necesarias, y el sector privado puede ser muy útil y quiere estar participando desde el primer momento, no invitado al final de un proceso. No, yo creo que hay que ver cómo funcionan las instituciones. Y luego, ¿qué pasa con las ad hoc, las que surgen porque sí? El G20 y el G8, pues no había nada, ¿no? Y luego, Susana, esta creación de distintos grupos de mujeres que trabajan juntas, todas nosotras, para que se nos oiga con nuestras voces, para ver cómo podemos ayudar. Así que sí, yo creo que el papel de los particulares es importantísimo. Y lo pienso no porque esté aquí sentada con 3 amigos, sino que yo de verdad pienso que las relaciones personales importan muchísimo, porque puedes mantener conversaciones tremendas. Misha y yo, bueno, él fue embajador, ha sido ministro de Asuntos Exteriores, y hablamos sin pelos en la lengua, y nos parece muy útil. Las personas, por supuesto, que consiguen hacer las cosas de forma variada. Las personas, la información, ideas innovadoras acerca de cómo reestructuramos. No nos puede dar miedo la reestructuración. Y añadiría, además, que hay que atraer a personas más jóvenes, preocupándonos un poco acerca de la educación, para ver cómo entienden ellos esta interconectividad, porque es una locura decir que no estamos interconectados. No tiene sentido. Solamente resolveremos problemas entendiéndonos los unos a los otros. La verdad es que la diplomacia solamente funciona si te pones en los zapatos del otro país. Así funciona. Y esto es lo que tenemos que hacer más y mejor. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para los dos. China. Una variación sobre la pregunta que formulé antes. Misha, desde el punto de vista de la OTAN, ya sé que estáis hablando de China dentro de la OTAN. Nosotros vemos que China cada vez tiene más presencia en el Cuerno de África, en el Mediterráneo Oriental. Desde luego que es una amenaza. Australia, Japón, Estados Unidos, India, los países Quad, en el Indo-Pacífico. No somos enemigos de China, pero desde luego somos competidores. La OTAN podría, por ejemplo, hablar acerca de 5G, no importar Huawei en las redes. Estáis trabajando en esas cosas. Y luego, Madeleine, ¿tú qué dirías acerca de el equilibrio entre competencia y cooperación? Pues la verdad es que yo no sé en cuántas reuniones hemos estado en los que se ha hablado básicamente de China. Es algo que preocupa mucho. Por la tecnología, sé que hablamos de Huawei, hablamos de 5G, qué representa esto para Taiwán. La verdad es que es un tema de muchísima envergadura. Yo creo que China es el país, bueno, Estados Unidos ha estado un poco ausente y China ha sabido llenar ese vacío. Y esto me preocupa. Hemos hablado mucho acerca de ese cinturón. Los chinos deben de estar engordando muchísimo, y nos debe de sorprender cuando a los europeos vemos que algunos se ven seducidos por algunas ideas, ¿no?, de los chinos, comprando cuarzo, por ejemplo, intruyendo, ¿no?, inmiscuyéndose. Pero algo interesante, cuando el presidente Obama decidió este reequilibrio para con Asia, muchos de mis amigos europeos me llamaron y me dijeron: nos habéis abandonado, ya nos importamos. Y yo les dije: a ver, antes eres el problema, pero es que ahora formáis parte de la solución. Y yo creo de verdad,
como decíamos antes, es importante trabajar en consonancia con Europa para enfrentarnos a China como socios. Y uno de los conocimientos de los hombres de Estado es encontrar campos donde se puede cooperar, por ejemplo, cambio climático, y ver aquellos otros campos donde habrá que competir. Lo que están haciendo los chinos en el mar de China me parece muy peligroso. Me preocupan los accidentes, me preocupan las amenazas a nuestros amigos y a nuestros aliados, y yo creo que tenemos que hablar acerca de los derechos humanos. Y francamente, el ser un buen experto en asuntos de Estado es hacer de todo, buscar las áreas donde se puede competir y donde se puede trabajar conjuntamente. Pero yo recalco que nuestra relación con Europa es importantísima ante China, asuntos de valores, asuntos comerciales o sencillamente cómo nos enfrentamos a las novedades que existen ahí fuera. Yo confío en que todos podamos centrarnos en estas reuniones, porque es desde luego una relación absolutamente esencial. Thank you, Nick and Madeleine, for... Sí, muchísimas gracias por hablar de esta cuestión. En la OTAN, en Londres, ya hablé de la reunión que hubo en Londres en diciembre y decidimos hablar sobre el surgimiento de China. Y lo veíamos como una oportunidad y un desafío. Y al haber trabajado en algo en lo que empezó a trabajar la OTAN hace 5 años, que es en la resiliencia. La OTAN tiene muchísima experiencia en todo ello, sobre todo también en 5G, que también producimos en la OTAN. Bueno, pues en la reunión de ministros de defensa fueron informados hace 10 días. Bueno, pues la Unión Europea ha hecho un esfuerzo en este sentido porque nos dimos cuenta que la resiliencia se ha convertido en la palabra mágica y partes de las lecciones que hemos aprendido por la pandemia. En Estados Unidos y en Europa, también en la OTAN y también en la Unión Europea, nos damos cuenta que depender demasiado en las cadenas de suministro y estar muy relajados sobre nuestras infraestructuras críticas, sobre nuestra propiedad intelectual, científica, etcétera, y permitir que países como China u otros empiecen a comprar nuestros ingredientes más importantes para nuestro propio éxito y para nuestra competitividad y también poder militar, es algo que tiene que cambiar. También veo un entendimiento más sincronizado entre Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea ha sido más explícito a la hora de definir a China como un rebelde sistémico, que yo creo que es un término bastante fuerte. Y por supuesto, en la última cumbre entre China y la Unión Europea, que me parece que fue hace 2 lunes, también hubo por primera vez una conversación más robusta sobre igualdad de condiciones. El ministro de Exteriores de España ya mencionó esto. Así que el liderazgo, esa arte de un buen estadista, que de lo que sabe tanto Madeleine, pues es muy importante porque hay que encontrar un equilibrio entre resistir el surgimiento de China cuando son peligrosos para nuestros intereses y hasta cierto punto son muy asertivos en ese sentido, al mismo tiempo que mantenemos algunas cosas comunes buenas para nuestro planeta y asegurarnos de que también encontramos un terreno común sobre cosas en las que podemos estar de acuerdo. Vamos en el otoño a tener unas conversaciones entre la OTAN y la Unión Europea sobre China. Y la OTAN es muy buena en el tema de la resiliencia. Bueno, pues esto se puede ver complementado por trabajos de la Unión Europea y también, ¿por qué no?, con el trabajo de nuestros de amigos del Indo-Pacífico, Australia. Y podemos crear una especie de kit de herramientas que se puedan utilizar de formas homogéneas por las naciones democráticas que piensan de la misma manera en el mundo.
Sí, se ha hablado de, Mircea, se ha hablado de compartir pues la carga, ¿verdad?, entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Ves un alto riesgo de revisitar las inversiones en defensa, dadas los impactos sociales y económicos del COVID en Europa? Esperamos que no. Y esto no nos lo tomamos a la ligera, porque para los líderes políticos, en momentos tan difíciles, siempre es algo muy complejo. Yo mismo fui político, yo sé lo difícil que es, y miremos el caso de España. Ya estoy pensando sobre todo en las jóvenes generaciones de España, que se vieron tan afectadas hace una década y ahora otra vez afectados por la pandemia, o los jóvenes de Francia, de Italia, o los norteamericanos con tantas dificultades porque hay paro, etcétera. Tenemos que ser realistas sobre las presiones que los líderes políticos a los que se van a tener que enfrentar. Al mismo tiempo, y creo que tiene sentido, y es cierto, que el surgimiento de la pandemia y las complicaciones que se han producido por esa pandemia, por este evento excepcional, no están haciendo que los problemas de seguridad tradicionales desaparezcan, solo los están magnificando. Y eso además de el surgimiento de China, de Rusia, además de los problemas de defendernos. Y también las declaraciones de los líderes del Reino Unido nos animan. Bueno, ellos dicen que van a seguir cumpliendo con sus compromisos de defensa. Estuve en Praga, la ciudad que tanto quiere Madeleine, en una conferencia donde el ministro de Defensa checo, una reunión entre ministros de Defensa y de la República Checa, dijo que se va a cumplir con ese objetivo del 2% de inversión en defensa. Los ministros ahí decían que van a cumplir con sus objetivos de inversión en defensa. Eso nos anima, pero también tratamos de que nuestros líderes políticos, nuestros parlamentos nacionales y la opinión pública, que es tan importante, se den cuenta que la seguridad tiene un coste y que el mundo es ahora más complejo de lo que era después de la pandemia. Así que invertir de forma sensata, no solamente la cantidad de que gastamos, sino la calidad de ese gasto. Hemos visto a nuestros militares, hombres y mujeres en uniforme, que han estado ahí luchando contra la pandemia. Creo que se puede decir que la seguridad es el prerequisito del desarrollo y la paz. Y el tener una seguridad fuerte es un requisito también para que se recuperen nuestras economías. Así que somos optimistas de que las naciones aliadas cumplirán con sus compromisos adquiridos en Gales hace algunos años, y algunos de nuestros aliados han reconfirmado que van a cumplir con ese compromiso. Susana, tenemos un par de minutos más, quizás. Justamente 2 minutos más, y luego ya podemos empezar la despedida. Bien, quería pedir unos comentarios a modo de conclusión sobre lo que preguntaba Susana al principio. ¿Cómo construimos la confianza? A ver si los dos nos pueden contestar. ¿Qué opinan? Madeleine. Yo creo que tiene que producirse porque hay tantas cuestiones distintas que hay que debatir. Y yo evidentemente espero que haya una nueva administración que entienda estas relaciones, y que llegará un momento en que tengamos que tener una conversación franca. Estamos en una nueva era con nuevos problemas, y tenemos que tener embajadores en la OTAN que estén dedicados al concepto, pero también aquellos que son parte de la Unión Europea, que tienen una comprensión de la situación y entienden que es muy fácil perder la confianza y no demasiado fácil recuperarla. Y también espero que los Estados Unidos
sea humilde en este sentido. No creo que tengamos que ir ahí y decir que nosotros somos los que sabemos hacerlo todo y que somos perfectos y que el mundo no existiría sin nosotros, o dar el tipo de discursos que hemos oído recientemente, y una combinación de entendimiento, la dificultad de conseguir la confianza una vez perdida y la importancia de tenerla por el tipo de temas de los que hemos hablado hoy. Parte de ellos son esenciales y tenemos además nuevos problemas aparte de los que ya teníamos, y por eso va a ser muy importante que sepamos trabajar juntos. Estoy totalmente de acuerdo con Madeleine, y diría una cosa más. Estamos, como dije antes, en un proceso de aprender las lecciones de esta experiencia traumática de los últimos meses, y esperamos que nos siga mucho más en el futuro. Pero reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido, esto es algo que nos tiene que acercar más aún. No hay ninguna forma de salir de esta crisis en términos de seguridad, en términos económicos, en términos del gobierno global, si los dos lados del Atlántico no se reconectan con franqueza y con un propósito renovado de nuestras necesidades y valores comunes. Creo firmemente que los líderes nacionales, no solamente nosotros en las instituciones, sino los parlamentos nacionales, el Congreso y el Senado norteamericanos, nuestras empresas, nuestras entidades subnacionales, nuestros jóvenes, nuestros empresarios, nuestros periodistas, nuestra sociedad civil y sus líderes, entiendan que lo transatlántico no tiene que ver solo con la Unión Europea o constructos abstractos o con la OTAN. No, son ingredientes indispensables para tener éxito en este mundo tan complicado. Y el mundo se está volviendo más complejo, no más fácil. Así que mis esperanzas y mis oraciones van a eso, a que la gente entienda que no hay ninguna forma en que Estados Unidos, Gran Bretaña, Rumanía, España, Estados Unidos, ninguno va a poder tener éxito en un mundo tan complejo si no unimos nuestras sinergias. Y de eso se trata la alianza. Y estoy convencido de que esta es la espina dorsal para democracias que se fundaron hace algunos años gracias a la ayuda de Madeleine y otros. Y creo que esto es una de las lecciones naturales que vamos a aprender en Occidente. Bien, ahora sí que estamos llegando al final de nuestro tiempo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a ambos. Madeleine, Mircea, ha sido una conversación interesantísima, seguro que lo ha disfrutado mucho los que nos siguen. Y nos deja, y esto es lo más importante, con una esperanza. En un momento en que no hay mucha esperanza, nos han dado ustedes esperanza. La esperanza de que tenemos una oportunidad. Mircea dijo algo que yo creo que es crítico. Y es muy importante para nosotros, personas responsables, el transmitir este mensaje. Tenemos que traducir lo que representan estas instituciones a los ciudadanos comunes. Tenemos que encontrar maneras de explicar en términos muy sencillos qué significan. Tenemos que utilizar nuestras cuentas de Twitter para transmitir mensajes sencillos de temas complejos. Así que muchísimas gracias a ambos por su tiempo, generosidad y por ser tan francos en sus respuestas. Muchísimas gracias, Nick. Sí, quiero dar las gracias a nuestros amigos Madeleine y Mircea. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que no podemos volver al pasado, eso ha quedado claro. No podemos reconstruir el mundo del 2016 o 20, no, pero podemos crear un futuro. Y en las respuestas de ambos creo que vemos que existe esa posibilidad. Madeleine, nos has dado mucho en qué pensar sobre cómo construir esa relación en el futuro. Se va a basar en valores democráticos y intereses comunes a ambos lados del Atlántico. Podemos reconstruir
un compromiso norteamericano renovado en el 2021 hacia ese futuro. Creo en ello firmemente. Gracias. Y gracias, Susana, ha sido una colega maravillosa organizando esta conferencia. Muchísimas gracias por tu sabiduría, experiencia. Y debemos de dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino, María del Pino. Muchísimas gracias. Gracias a Waya y a Catherine que han organizado la conferencia. Hay que darles crédito por ello. Gracias, Susana. Gracias a todos. Y lo único que espero es verlos a todos el año que viene, pero en Madrid. Seguro que sí. Y asegurémonos de que se cumpla ese propósito de reunirnos el año que viene, pero en Madrid. Muchas gracias, adiós, gracias a todos, adiós. Sí.